La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaén, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, la cultura sin fronteras. Culturaira, vidas por compartir. Culturaira, un programa para ti. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. Ser o no ser, esa es la cuestión. Dejar de ser tú para conquistar el derecho de darle vida a un personaje que, oculto entre las páginas de un libro, reclama su necesidad de existir. Generosa alma que, desprendiéndose de su valioso equipaje, en su más íntima desnudez, entrega su latir a un ser que no existiría sin la complicidad de quien, en un amanecer sin tiempo, acude a su cama para darle los buenos días. Amaneceres mágicos llenan tu vida de cafés que, sorbo a sorbo, te van convirtiendo en un avatar de quien tienes enfrente. Esta tarde me he citado con el ser auténtico que guarda dentro de las confesiones de esos seres a los que les ha dado la vida. Bienvenida, Cristina Almazán, a este escenario que espera ser embriagado con tu esencia. Muchas gracias, Manolo. Qué bonito. Qué presentación más bonita, por favor. Lo que te mereces tú. Bueno. Sentadas frente a frente, dos cafés siempre humeantes, sin azúcar, conservando su verdadero sabor. Una mujer escapada de un libro y tú. Ah. Una cita intrigante y necesaria. ¿Qué mujer te fue más difícil llegar a conocer de las que se ha interpretado? ¿Y cuántas citas tuviste que hacer con ella para poder sentirla y comprenderla? Pues probablemente Luisa Roldán, la imaginera sevillana. Fíjate que siendo sevillana, habiendo nacido aquí, me he criado aquí, yo no he vivido en otro sitio que no sea en Sevilla, y el vínculo tan grande que tiene esta ciudad con la Semana Santa. Pues cuando trabajaba en la compañía La Tarasca, con Ramón Bocanegra y Carmen Gutiérrez Monte, proponen hacer este espectáculo sobre la Roldana, sobre Luisa Roldán, y yo escuché ese nombre, yo y las otras compañeras actrices que estábamos en el espectáculo. Éramos 3 actrices interpretando a la misma mujer en diferentes épocas de su vida, y no la conocíamos, ninguna de las 3. Fue una obra que estaba basada en una novela
que había escrito un historiador que rescataba la figura de Luisa Roldán, que estaba totalmente, desaparecida, ¿no? Como ya sabemos, la historia de tantísimas mujeres que han aportado su creatividad, su arte, su experiencia, su sabiduría, pero que no han trascendido más allá de círculos muy cercanos o muy concretos, ¿no? Y este era el caso de Luisa Roldán. Y me cogió además en un momento súper especial en mi vida porque estaba embarazada y tuve que abordar la creación de este personaje escrito desde una belleza, una poesía, era un lenguaje muy poético el que usábamos en la obra, basado en esa novela de Arsenio Moreno. Y el lenguaje, el momento personal mío, el personaje en sí, que la historia de Luisa Roldán era espectacular, cómo no se conocía esa figura de manera más multitudinaria, ¿no? El trabajar con unas compañeras en absoluta sororidad y compartiendo las tres, además, el mismo personaje en distintas etapas de su vida, una en la juventud, otra en la madurez, y yo hacía Luisa Roldán ya como trascendida, ¿no? Como que ve su pasado desde otro sitio, ya no tanto desde el dolor o desde la rabia que le podía haber pasado en determinados momentos en su vida. Entonces fue complicado por el lenguaje, porque nunca había interpretado usando un lenguaje tan poético. Me movía más cómoda en el cabaret y en el musical, y esto me llevó a explorar un lenguaje teatral diferente y a descubrir un personaje fascinante. ¿Alguna vez has tenido que representar algún personaje con el que no te sentías en absoluto identificada y tuviste que emplear algún sistema para poder integrarlo en ti, ¿no? O sea, es difícil. En teatro no, pero en ficción cinematográfica sí. Tuve que interpretar hace muy poco en un cortometraje a la madre de un adolescente al que acusaban de abusar de otra mujer. Y yo intentaba, o sea, el personaje, Carmen, intentaba defender a su hijo con garras y con dientes y como una, no sé, como una loba prácticamente, ¿no? Y sí me costaba. De hecho, yo suelo trabajar siempre mucho con mi acento natural, con mi andaluz, lo defiendo a capa y espada, no sé que el director o la directora me diga que no, que neutralice más el acento. Y este personaje lo castellanicé, lo neutralicé, porque me resultaba incómodo interpretar era como, no sé, supongo que un recurso de alejamiento, ¿no? De no intentar implicarme, que no se confundiera demasiado ese personaje conmigo, porque para mí era difícil defender a una mujer que no confía en la palabra de otra mujer ante una situación de violación, ¿no? Y de abuso. Entonces yo creo que esa fue mi técnica. Mi técnica fue construirlo desde otro... o sea, yo le doy mi voz, le doy mi cuerpo, pero en lugar de utilizar mi manera natural de hablar, intento llevarlo a otro sitio y construirlo desde ahí. Y bueno, quedé muy contenta con el resultado, porque me gusta también, o sea, igual que a veces me gusta decir, hostia, es que me reconozco en este trabajo, soy yo, en otros trabajos me gusta decir,
no me reconozco tanto, no parezco yo. No parezco yo, podría ser otra persona. Y eso me gusta. Dar vida a una palabra escrita, escondida entre los estantes de una vieja biblioteca. Vender tu alma a un tiempo en el que otra vida se amanece. Soñar otro sueño en el que el tuyo desaparece. Sus palabras se adueñan de las tuyas, sus escenas se antojan caprichosas, oscureciendo tus luces en sus sombras. El público espera tu desnudez, vestida con otra ropa. El telón se abre. ¿Qué parte de ti has dejado entre bastidores y qué parte continúa en ti? Entre bastidores intento dejar los miedos y las inseguridades y los pensamientos que no me hacen estar en el aquí y ahora del momento escénico, ¿no? Del meterme en ese personaje, en esa piel, en esa obra. Intento dejar fuera cualquier pensamiento que me pudiera distraer de lo que tengo que hacer. Y sobre los miedos que he sufrido cuando empecé a ser actriz, cuando empecé a dedicarme profesionalmente, recuerdo que los instantes anteriores a salir al escenario siempre me decía, ¿qué hago yo aquí? Me podría haber quedado yo trabajando en otro sitio, trabajo de periodista o en cualquier otro lado. ¿Qué hago yo? ¿Qué necesidad tengo yo de este sufrimiento? Y durante los primeros años, la primera etapa de mi vida profesional, era un pensamiento recurrente y era una sensación recurrente de querer desaparecer y de meterme debajo de la tierra. Pero era muy curioso y muy mágico como una vez que empezaba el espectáculo y aquello empezaba a funcionar, eso ya no volvía a pasar, ese pensamiento ya no volvía a pasar por mi mente. Entonces es muy mágica esa transformación que sentimos los intérpretes cuando estamos entre justo el antes de salir y el estar. Ya en el estar no existe, por lo menos a mí, no existe otra cosa que no sea el estar. Y eso es fantástico. El sentir de la existencia es poderoso. Los personajes que lo han experimentado luchan por no volver a la oscura estantería. Se establece un duelo por continuar vivo entre el actor y el personaje al que le ha dado la vida. Se cierra el telón. Cada uno debe volver a su lugar. ¿Ha habido algún personaje que se te haya resistido a abandonarte después de finalizar la función? Que haya dicho yo que no lo quiero hacer más o... No, que el personaje se te haya incrustado en ti y no se salga. Pues, y estés todavía con ese personaje. Sí, probablemente el primer personaje. Robándote. Sí, a ti, ¿no? probablemente el primer personaje que interpreté profesionalmente en mi vida, que fue Sinónima, era en un cabaret musical. Y yo lo hacía con Patricia Díaz, que fue mi profesora, mi maestra de canto, y con Is Ramírez, que fue mi profesora de teatro musical. Patricia Díaz, argentina, pero afincada en Alcalá de Guadaira, precisamente. Los primeros, muchos de los ensayos de esa primera obra, Sinónima y Antónima, fueron aquí en Alcalá. O sea que ese personaje estaba muy sacado era mi primera experiencia profesional, fue un trabajo hecho a base de improvisaciones, el texto se fue construyendo a base de improvisaciones, nosotras teníamos las canciones ya preseleccionadas, las que queríamos cantar, y
hicimos unas improvisaciones para ir encontrando esos personajes y para ir tramando una historia, ¿no? Y entonces, claro, como todo salía de mí, salía de nosotras, yo terminaba los ensayos y yo seguía siendo sinónima. ¿Sabes? Que me acompañaba esa inocencia del personaje, esa energía, esa locura que tenía el personaje. Me seguía acompañando durante varias horas. Me costaba mucho soltarlo porque además era un personaje súper divertido y muy conectado con mi yo real. O sea, construido a partir de mis palabras, de mis expresiones, de mis ideas. Muchas de esas expresiones, ideas, pensamientos que me salían en las improvisaciones se quedaron en el texto. Entonces, era yo, pero un poquito amplificada. Claro. Más intensita. Pero estabas tú. Estaba yo, sí. Entonces una pelea contigo misma. Sí. Sí, me costaba mucho dejarlo. One hand loves the other so much on me. El teatro. Descúbrenos todos los estudios, perfeccionamiento, así por encima, porque si no sería una locura, en el campo de las artes escénicas. Pues mi primera escuela fueron los talleres de teatro de mi barrio, en Triana, taller de teatro en Los Padres Blancos, en Los Remedios. Y ya cuando me decidí a dedicarme profesionalmente a este trabajo, después de terminar la carrera de periodismo, me formé en comedia musical en el Centro de Artes Escénicas de Sevilla, que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque a partir de ahí monté mi primera compañía de teatro profesional y fue la que ¿no? Mis padres tenían muchas dudas respecto a la elección que yo había tomado. Había dejado otros trabajos estupendos por estar dedicándome a la comedia musical y al teatro. Y cuando terminé en esa escuela, que fueron 2 años de formación, vinieron a verme Sinónima y Antónima, que comentaba antes, y ya nunca más, después de verme en ese escenario interpretando esa obra, me volvieron a decir: Cristina, te has equivocado o deberías haber tenido otra profesión más sobre la tierra, ¿no? Y me he formado en TNT Atalaya, en la compañía Atalaya, con teatro físico y gestual. He trabajado con tantos profesionales, he hecho tantos cursos, tantas escuelas, he formado en interpretación ante la cámara, la voz con Julia Oliva, máscara con Juan Carlos Sánchez, tantas herramientas de teatro, tantos lenguajes diferentes, que es fantástico poder haber conocido tantas maneras de poner un texto sobre el escenario y de poder llevar un personaje a las tablas. Never ending story. Terminable. Qué bonita, por favor, cómo me gustaba esta película de pequeña. Si lo de llorar, me daba en algunos momentos. Uy, como yo me puedo cantar, lo acabamos. Con la que a mí me gusta, un cante. El teatro es un organismo vivo. Sí. Va unido al desarrollo de la humanidad
desde el principio de los tiempos. Ujú. Cuando el teatro anida dentro del alma, exige más y más. Se hace dueño de tus sueños. En el año 2006 fundas tu propia compañía, sin ánimo de pulcro. Sí. ¿Qué sueños se cumplieron con esa creación? Pues el poder demostrarme a mí misma y a mis padres, que en ese momento veían, ¿no?, como mi futuro un poco incierto, ¿no? Siempre cuando uno le dice a sus padres que quiere ser actriz, Dios, la cara es terrorífica. O sea, eso es lo peor que te puede decir un hijo, es que quiere ser artista. Ojo, qué miedo más grande, mi hijo, qué hambre va a pasar, qué desfatiga. Pues mis padres fue muy importante ver que yo, después de 2 años de formación en teatro musical, 2 profesoras de esa escuela me elegían a mí para montar una compañía de teatro nueva, sin ánimo de pulcro, como han nombrado, y que yo empezaba a dedicarme profesionalmente a algo por lo que yo había apostado y había defendido a muerte, que era lo mío. Lo mío podían ser muchas cosas, porque yo había hecho otras muchas cosas, y es verdad, uno, o sea, a poco que sea un poquito espabilado, puede hacer muchas cosas en la vida o buscarse la vida de muchas maneras, ¿no? Sí. Tenemos ese don. Pero yo tenía claro que quería intentar que fuera como actriz. Y ese 2006, el estrenar ese espectáculo Sinónima y Antónima con mi familia, con mis amigos, la primera vez que me veían trabajar muchos amigos míos que me habían visto haciendo obras amateur en muchas ocasiones, Los Padres Blancos, haciendo de Árbol 5, como quien dice, ¿no? Haciendo por allí de relleno. Y de repente ese personaje coprotagonista con Patricia Díaz de un musical, más de 1 hora y cuarto en escena, sin parar de cantar, de bailar, de hacer sketch, de humor. Eso fue espectacular. O sea, espectacular. Fue el momento de decir, de tomar conciencia y decir, yo no me he equivocado. Esto es lo mío. Y sí, y ahí sigo. Claro, por supuesto. ¡Ahí sigo! Ahí sigue. Un torbellino recorre la historia. Una tormenta de arena jugando arpilla-pilla con la brisa de ultramar hace que imágenes del pasado vuelvan a estar presentes en esta realidad. El teatro clásico. ¿Qué huellas quedaron en ti de Bodas de Sangre? Ay, de Bodas de Sangre, el privilegio de poder interpretar las palabras de Federico García Lorca con la belleza, la potencia, la fuerza que tenían. Yo interpretaba el personaje de la luna. Sí, de una belleza poética espectacular. Fue la única vez que me fui a trabajar fuera en mi vida. Salí de Sevilla para trabajar, trabajé en Granada con este espectáculo y no sé, fue unos años muy, muy bonitos. Salir de casa no era fácil porque soy muy casera y muy de aquí, pero tenía una compañía de profesionales y que terminaron siendo mi familia y mis amigos, y la oportunidad de formar parte de un espectáculo donde sonaba esa historia, la historia de Leonardo y de la novia y esa tragedia, y donde resonaba, no sé, Andalucía, resonaba el campo, resonaba la tierra, resonaba tantas cosas que, bueno, que considero que están muy dentro de mi ADN, ¿no? Que reconocía las expresiones, ¿no? No sé si fue la primera obra claramente
andaluza en la que trabajaba, en la que había, ¿no? Ese peso, ese valor de la tierra, del entorno, de la belleza de lo que nos rodea. Y una etapa muy bonita y una espectacular, interpretar la luna. Además que me colgaban de un arnés y todo. Digo, estaba ahí la tía colgada. Digo, ahí estaba la tía colgada. El primer viaje de Cristina a la luna. Sí, el primer viaje de Cristina a la luna, exactamente. Cristina es muy lunática y ha estado muchas veces en la luna. Pero real, ese fue volé. Ese volé. Sí, que cuando sonaba la máquina para subir. Digo, ya va, vamos para arriba. Venga, por Dios que esto no se caiga. ¿Tú ves? Ahí tenía yo mi momento de si esto se caerá. Después ya empezaba la luna a salir por mi boca. Y ya se me olvidaba que estaba colgada de un artilugio a ciertos metros de altura. No pasa nada. Inimitable. La mujer en la historia, ninguneada, ignorada y poco valorada, relegada demasiadas veces a un segundo plano, siendo sin embargo de enorme relevancia su presencia en muchísimos de los planos en los que la sociedad se desarrolla. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿Qué es eso? Desafortunada, injusta y deleznable frase que comulga con la hipocresía y el machismo imperante en la sociedad a lo largo de los siglos. Alza tu voz en defensa de la mujer que se muestra en la obra La soledad de la Roldana. Esa mujer, por favor, Luisa Roldán, esa mujer que tenía que firmar con el nombre de su padre y después de su marido. Esa mujer a la que no se le permitía entrar en la escuela de imaginería para pintar, para esculpir, porque se veían cuerpos desnudos. Y esa mujer que vivió de su trabajo artístico, que tuvo reconocimientos que ninguna mujer había tenido hasta el momento, ni ninguna persona española había tenido hasta el momento, y que a pesar de ser escultora de la corte, murió pobre, más pobre que todas las cosas. Y con una vida muy, muy dura, primero marcada por decisiones muy, muy fuertes que se vio obligada a tomar desde muy joven, porque se enamora de un hombre que no le gusta a su padre. Su padre no considera que sea una buena elección para ella. Y ella se casa en secreto con él y se va a vivir con él y bueno, forman una familia, y no fue un buen compañero de vida. Ella siguió trabajando, él era el que firmaba sus obras, al igual que lo hacía anteriormente su padre, y era el que cobraba y ella era la que trabajaba.
Precisamente tú, el verano pasado en La Harinera, me diste a conocer a una de esas mujeres olvidadas por la historia. Joan Baez. Sí. La primera mujer que dio la vuelta al mundo a través de una obra que le diste tú por título, La Baret, Canciones de Taberna y Relatos de Ultramar. Sí. Ese día quedé fascinado, atrapado por esa mujer a la que tan magistralmente tú le diste vida. Muchas gracias. Ábrenos las puertas que dan paso a la trastienda de esa obra. Vale, pues os cuento. A mí me llaman para la conmemoración del centenario de la Vuelta al Mundo y todo esto. Me llaman para hacer unos monólogos en la Feria del Libro de Sevilla. No sé, el año 2019, 2020, ¿no? Y yo tengo que crear una historia, ¿no? Y tengo que pensar en unos personajes. Y digo, bueno, tengo que hacer unos monólogos que tengo que hacer en la feria, sobre la primera vuelta al mundo, sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, pero yo no quiero contar la historia de la manera normal que conoce todo el mundo. Yo soy una mujer, voy a contarla desde un personaje femenino que vivió esa aventura. ¿Qué pasa? Que esa aventura no la vivió ningún personaje femenino en primera persona. No había mujeres. En la primera expedición, por lo menos que se fuera, que se sepa, y si la hubiese habido, no lo hubiesen pasado demasiado bien. Entiendo. Entonces me pongo a investigar y a buscar qué mujer ha dado la vuelta, qué mujer ha estado en expediciones, Oye, con lo que me gusta a mí un micro y tiendo yo a separarme, por favor, por Dios, pegarme aquí al micro. Y me pongo a investigar sobre mujeres que hayan podido dar una vuelta al mundo en travesía en barco, y encuentro a Jeanne Baret. Después, o sea, que el material no estaba ahí fácil, o sea, que no hay 1.000 millones de cosas sobre Jeanne Baret. Se sabía poquísimo de ella y lo que encontré eran casi todo anécdotas y mencionándola un poco como la ayudante de Commerson. Ella iba como ayudante de este botánico francés. Y cuando yo leí su historia, ¿no? Que se había embarcado, se había tenido que hacer pasar por hombre porque no dejaban a las mujeres subir a los barcos de la Marina Real Francesa en ese momento. Que había sobrevivido a 2 años de travesía, que cuando la descubren en Tahití, los nativos de Tahití, por su olor, que en cuanto la descubre el capitán Bougainville, que era el capitán de la expedición, la abandona a ella y a Commerson, al botánico oficial, los abandona ahí en las Islas Mauricio. Y que al poco de estar abandonados en la isla Mauricio, él muere porque él pasó una travesía muy, muy mal de salud. De hecho, era ella la que hacía casi todo el trabajo de recolección y de catalogación de las especies de plantas. Y sobrevive, empieza a trabajar en una taberna y consigue volver a Francia años después, al casarse con un oficial. Las Islas Mauricio eran colonia del Imperio francés y me imagino que había mucho trasiego de marineros, de esclavos, claro. Pues en la taberna imaginaros, ¿no? Esa mujer en esa taberna rodeada de ¡hombre! Todo el tiempo. Yo te vi, ¿viste? ¿No? Allí bailando, cantando. bandeando con uno y con otro, y pues esta mujer, pues en un momento dado, pues conoce a un oficial, se casa con él y puede por fin volver a Francia, completando así la vuelta al mundo de la primera mujer que se sepa que da la vuelta al mundo, con todo ese material que había recolectado durante los 2 años de expedición junto a Commerson. Y gracias a ella, bueno, a ella le debemos muchas cosas, pero una planta que reconoce mucho y que ahora mismo está adornando las calles de toda Sevilla es la bugambilia.
tenemos, ¿no? Está la bugambilla, qué cosa más bonita de planta, y lo que ensucia una bugambilla, oye. Y lo que ensucia una bugambilla, pero qué alegría de planta. Es Pues bonita. eso se lo debemos a Jean Barret, y a su magnífico trabajo y a su legado. Mira, Cristina, precisamente cuando hablaste de esto, nosotros teníamos preparado un concierto con J.M. Mantecón, Juan Sí. Mantecón, y entonces hicimos una obra de teatro infantil para poder llevar esto y mezclamos con Jean Barret. Sí, Entonces, 1522 era Magallanes Elcano, Sí. 1765, Sí. 400 y pico, hay 200 y pico Sí. años después, era Jean Barret. La metimos de polizón. Sí, en esa travesía. En la travesía. Y resulta, pues, todo eso. Fuiste tú la inspiración de una canción que construimos y Sí. te la queremos regalar. ¡Ay, qué maravilla! Sí. El reloj ya marca la hora, pisa fuerte la tierra, que la sangre derramada pide un sitio en la mesa. Mujer ya despierta, que hay que despertar. Que no somos mercancías, muñecas, sin conciencia, sin metas, que somos la arquitectura que a la sociedad sustenta. Mujer ya despierta, que hay que despertar. Un coro, hijos del barro, pregona en una misma letra. Tú y yo hemos parido juntas, mujer y naturaleza. A las 12 nos valora como un producto en cadena. Nos degradan y explotan. Gritemos con fuerza al viento que hay que despertar. Mujeres, hombres y tierra no nos parará. Que está la vida en juego, y esta farsa no nos detendrá. Hemos luchado en el tiempo, hemos sido guerreras, he tejido las redes para que el mar no muera. Mujer ya despierta, tienes que despertar. Ya no podrán detenernos, hemos roto fronteras, derribando los muros y quitando las vendas. Mujer ya despierta, tienes que despertar. Un coro, hijos del barro, pregona en una misma letra. Tú y yo hemos parido juntas, mujer y naturaleza. A las 12 nos valora como un producto en cadena. Nos degradan y explotan. Gritemos con fuerza al viento que hay que despertar. Mujeres, hombres y tierra no nos parará. Dios Está la vida reclama hacerse más grande. Al otro lado del telón, una trama emocional, canciones, bailes, acompañamientos instrumentales e interludios. Espera el momento en el que las luces mágicas iluminen a un nuevo ser, el musical. Ah, Tú has participado en muchísimos musicales. ¿Qué diferencia existe entre representar un papel en un teatro clásico y representar otro en un musical? no sé, la diferencia para mí es en el disfrute constante de estar en el musical,
de saber que me estoy desenvolviendo en un medio en el que estoy súper a gusto, donde es como si fuera mi casa. El teatro clásico me apasiona y me gusta muchísimo y tiene mucha belleza. Es verdad que tiene una parte a lo mejor más estricta, ¿no? Más dada a no salirte mucho del guión. El musical también. Puede ser que enfoques un trabajo musical con un guión muy cerrado, con un trabajo muy concreto y muy, no sé. Pero también me ha permitido mucho el musical improvisar y hablarle directamente al público. Me gusta mucho interpelarlo, ver cómo respira, reaccionar a las reacciones, valga la redundancia, ¿no? Y el teatro clásico tiene cierto punto de hermetismo, ¿no? De construir muy bien esa cuarta pared, y en las obras musicales, en muchas de ellas, en la gran mayoría, tiendes a poder romper esa cuarta pared, porque partes de una fantasía fundamental, que es que en mitad de un texto te pones a cantar. Y eso ya es una fantasía, eso es magia, eso es fantástico. Entonces, claro, eso te requiere una comunicación con el público muy, muy directa. Y yo creo que para mí esa es la diferencia, ¿no? Que el teatro clásico es mucho más hermético, construye muy bien ese muro, ¿no? Un poco imperturbable, donde las reacciones del público intentan no incorporarlas, y después la comedia musical, que te permite jugar mucho más con lo que está pasando, no solo en el escenario, sino también fuera del escenario. ¡Ay, qué divertido, por favor! El Marqués de Pickman. La historia es el personaje de las 1000 caras. Sí. Lo que parece una tragedia absoluta puede convertirse en una desternillante comedia. Todo depende de la cara desde el que estén mirando. Sí. Duele la muerte del Marqués de Pickman. Sí. ¿Desde qué cara fue contemplada esa historia? Uy, pues al principio con mucho miedo y con mucho respeto, porque yo me imponía así como un poquito, y mira que yo lo conozco personalmente desde hace muchos años, y soy muy amiga de su hija, de Álvarez Osorio, pero era la primera vez que me ponía a trabajar con él profesionalmente. Yo había hecho algún taller cuando estaba empezando, algún taller con él sobre Cernuda, además un taller precioso sobre la obra Ocnos que dirigió él, pero era la primera vez que él me llamaba a mí para trabajar. Y era en una obra musical, lo cual eso a mí me fascinaba y me tenía totalmente entregada, con la música hecha por mi pareja, por Santi Martínez, o sea que estaba muy a gusto, pero después tenía que interpretar 5 personajes. Era una locura. Era un reto interpretativo bastante exigente, a nivel físico, a nivel de registro, a nivel vocal, de respiración, de técnica, o sea, todo, ¿no? Era como, voy a poner en práctica en este trabajo, voy a poner en práctica todos los años de inversión y de dinerito que yo he puesto en mi formación. Y aquí lo voy a derrochar todo. O sea, había personajes más que
estaban construidos más en base a la máscara, ¿no? A una construcción más de máscara, otros más con un peso más dramático, otros muy paródicos, con una construcción física diferente para cada personaje, con una voz diferente, con un acento diferente, y después cambios de vestuario así, que me encantaba. A mí lo del cambio del vestuario, para allá, para acá, bueno, ahora esto, ¿a dónde voy? Y trabajar con unos compañeros fantásticos, con Javier Centeno, Íñigo Núñez y Paz de Alarcón, que hicimos un equipo estupendo, con unos técnicos fantásticos y con una gira que nos llevó a Portugal. Entonces este espectáculo es lo mejor del mundo. Este espectáculo me permitió conocer Oporto, que yo no conocía esa ciudad, y me enamoré de Oporto, evidentemente. Sí, fue un regalo actoral enorme y la oportunidad de eso, de desplegar un montón de técnicas interpretativas diversas y con un resultado que yo creo que fue muy aplaudido y del que todos los que trabajamos en ese espectáculo estamos muy satisfechos. Uy. ¿Quieres algo de fuera? ¿Para mañana? Miel y pintura. ¿Ni para qué? Para el coño. Para no quedarme preñada. Al rollo. Dame al rollo el tuyo, guapa. ¿Desde cuándo no vas al instituto? Pues desde esta mañana. ¿Tú te crees que yo soy gilipollas? Hace 2 meses que no pisan las clases. Seneca no miente. ¿Qué haces aquí? Acaba de llegar. He dejado Lisboa para siempre. ¿Y tu marido? A él también lo he dejado. ¿Y qué va a hacer? Yo que estoy trabajando. Sí, no te preocupes. Puedo esperar. Te pongo otra cosita. No te esperaba. He sido una egoísta. Una imbécil. Lo siento, de verdad, perdóname. No es tu culpa. Sí que lo es. Y tú eres preciosa. En mi vida había imaginado poder estar con alguien como tú. De verdad. Noticias de última hora. Al parecer el motín ha estallado cuando 3 civiles, uno de ellos hijo de una ertzaina apodada La Vinagra, se encontraban visitando el centro penitenciario. Además, nos comunican que los presos tienen a estos 3 civiles como rehenes. La cámara que todo lo ve, Sí. que sirve de enlace entre el espectador y el actor. Todo transcurre muy deprisa. Los momentos efímeros desaparecen para dejar sitio a otros que deben permanecer para siempre. En resumen, un resumen de una historia en la que no hay tiempo para lo superfluo. La cámara de Almazán, cine y series. ¿Qué recuerdos te traen a tu memoria? Pues la seguridad de que es un medio y es un formato en el que me encantaría y me encanta seguir trabajando. Yo siempre había tenido formación teatral y cuando empecé a hacer casting para televisión, para cine, para este tipo de trabajos más audiovisuales, pues claro, yo pensaba que eres buena actriz de teatro o ser buena actriz de teatro te vale para trabajar en cine. Y no, descubrí a los años que el lenguaje cinematográfico es muy diferente al teatral, que yo el teatral lo controlo, o bueno, no sé si lo controlo, pero me siento bastante cómoda. Y el lenguaje teatral requiere una energía, una presencia, sobre todo una cuestión de energía, ¿no? Y de intensidad que el lenguaje cinematográfico no necesita, porque trabajas a otra distancia, trabajas a la distancia de la cámara, que la tienes muy cerquita y te hace planos muy cortos. Entonces todo tiene que ser pequeñito o adecuado a esa distancia. Entonces a mí me costó un poquito entrar ahí, porque ya te digo, yo
Bueno, si una persona es buen intérprete, pues dará lo mismo. Pues no da lo mismo. No da lo mismo, porque es verdad que es una manera muy diferente de interpretar. Son unos tiempos diferentes, ¿no? Es el descontrol, ¿no? El descontrol en el sentido de que no tienes una continuidad cuando estás interpretando para cine o para televisión. Lo mismo empiezas a grabar el final, pero tienes que llegar al final, a ese final, con una emoción que todavía no has rodado, ¿no? A mí eso me parece fascinante, me parece un lenguaje muy especial, en el que no solamente cuenta el trabajo del intérprete, en el que cuentan muchos más factores que no solamente son tu trabajo, ¿no? En el teatro te subes al escenario, te sueltan ahí y ahí ya víatela tú, como puedas, ¿vale? Haz tu trabajo lo mejor posible y haz lo que tienes que hacer, pero pasan cosas. En el cine, ¿no? En el cine tú estás rodando y después te ponen una musiquita en el montaje, te montan planos y contraplanos, a lo mejor te quitan un trozo que a ti te ha encantado, pero después grabado no queda tan bien. En fin, es un misterio. Para mí es el sitio donde quiero seguir descubriendo esta profesión. Por supuesto, en el teatro también. Pero para mí es un terreno por el que seguir caminando. Espero que mucho tiempo. Cristina, se nos va el tiempo. ¿En serio? Verdad. Sí, esto es increíble. Las el 9:05, por favor. Es que es increíble. Voy a tener que saltarme una serie de cosas. Muy breve. Sí. Muy breve. Sí. El Teatro Romano de Mérida. Uy. Dentro de poco... En verano seguramente, ¿no? Tendrás sí. Una obra. Fecha de estreno, 26 de julio de 2023, en el Teatro Romano de Mérida. Las nubes, una adaptación de Paco Mir sobre la obra de Aristófanes. Una comedia muy loca, con su poquito de musical. Su poquito de musical, no es una obra musical, pero yo canto. Hombre, faltaría más. Vamos, por favor, con Mariano Peña, con Pepe Villuela, con Samuel Villuela, Paqui Montoya, Manolo Monteagudo, Moncho, Ocho Díaz Diezma, y ¿quién me falta? Amparo Marín, o sea, con un elencazo, que estoy yo ahí, con Paco Mir, bueno, no me lo puedo creer, es un sueño hecho de realidad, poder trabajar en Mérida, ya en serio. Es como tachar, ¿no? Tú dices, cosa que quiere conseguir como actriz. Pues a mí me encantaría trabajar con Amenábar, ¿no? Por ejemplo. Me encantaría trabajar en el Teatro Romano de... Pues mira, lo he conseguido. Bueno, todavía no. Sí, pero no me echan antes. Ya está casi hecho. Ya eso está encaminado. Los ensayos los empezamos en breve. Los empezamos en junio, los ensayos, y es un proyectazo que me ilusiona muchísimo y que supone un reto personal y profesional muy grande para mí. Pues... Cristina, ¿en serio vamos a terminar? Cristina, sin saber cómo nos encontramos en el final del programa. Ay, qué bello. Sea tu voz la que lo cierre, con un fragmento de la obra Ocnos de Luis Cernuda, que te lo tengo aquí. Míralo. Para que no se te olvide. Bonita. Y vamos a verlo con una canción que te gusta muchísimo. Llega un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza. No sé si expreso esto bien. Quiero decir que a partir de tal edad nos vemos sujetos al tiempo y obligados a contar con él, como si alguna colérica visión con espada centelleante nos arrojara del paraíso primero, donde todo hombre ha vivido una vez libre del aguijón de la muerte. Años de niñez en que el tiempo no existe. Un día, unas horas, son entonces cifra de la eternidad. ¿Cuántos siglos caben en las horas de un niño?
Ahora debemos dejar tiempo al silencio para que él sea nuestra respiración, el latido de nuestro corazón, para que él sea quien toma las riendas de nuestras almas. Gracias, Cristina. Gracias por regalarnos el personaje más hermoso que te hace ser tú. Muchas gracias. Ha sido un placer. Qué cortito se ha hecho. Rápido. Tendremos que quedar otra vez. Sí. Y tenemos que fletar un autobús para ir a Mérida. Sí, por favor. Sí, tenemos que fletarlo, la gente, tenemos que Eso verte. va a ser las en nubes. las nubes en ese sitio tan maravilloso como es ese teatro, que es que impone. Después nos tomamos allí una cosita. Sí, algo nos tomaremos, claro, allí con la fresquita. Un beso muy fuerte. Un beso muy grande. ¡Oh, los cascos!